Muy buenos días, un día más, juntos y juntas para caminar a través del consejo de Dios. Estaba leyendo Mateo 14 y la verdad es que Jesús tenía una vida muy ajetreada. Dice en el versículo 20 del capítulo 14, todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron la cesta de lo que sobró. Aquel día, dice, unos 5.000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Vamos, que preparar la comida para tanta gente, ¿verdad? Pues ahí estaba Jesús. Tenía una vida bastante movidita. Dice la palabra de Dios en el versículo 22 que Jesús despidió a los discípulos, regresaron a la barca para cruzar al otro lado del lago. Pero Jesús, después de despedir a la gente, dice que él se fue a orar. Se fue a orar a solas. Perdiónos la noción del tiempo, dice que se hizo de noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A esos de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, se quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, exclamaron. Pero Jesús les habló de inmediato y le dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, ya estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que yo vaya caminando hacia ti sobre el agua. Y Jesús, con la mayor tranquilidad, le dijo: Pedro, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Y cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad, eres el Hijo de Dios», exclamaron. Qué hermosa, ¿verdad? Qué hermosa esta experiencia vital que tuvieron los discípulos con Jesús. Con Jesús, que a pesar de tener una vida ajetreada como solemos tener nosotros, él disponía de lo que el salmista llama Selá. Selá es un paréntesis para descansar. Es el paréntesis para buscar la presencia de Dios. Es el paréntesis para ser reforzados emocional y espiritualmente por una relación íntima con el Padre. Jesús dice que después de un día movidito, se fue a orar. A veces la vida se vuelve bastante ajetreada. Los estudios son difíciles, el trabajo es agotador, el baño necesita que lo limpiemos. Hasta una taza de café o un mate requiere que lo apuntemos en la agenda. Porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para nada. Y ni que hablar, para sentarnos, leer la palabra de Dios y orar. No tenemos tiempo. Y muchas veces eso hace que nuestras tareas cotidianas nos hundan en una desesperación constante. Porque no llegamos, porque no podemos, porque nos falta el tiempo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando nosotros somos capaces de poner la vida en perspectiva y somos capaces de dar prioridad a las cosas que son importantes, tenemos tiempo de sobra. Y además de tener el tiempo de sobra, tenemos la ayuda oportuna. Esa ayuda que Dios está dispuesto a darnos cada día para poder caminar con tranquilidad y con paz. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro se distrajo, cuando dejó de mirar a Jesús, cuando empezó a mirar las circunstancias, dice que él empezó a hundirse. Empezó a hundirse. Y es que a veces nosotros no somos capaces de asumir que somos seres limitados y que no tenemos una visión completa de lo que sucede y que necesitamos buscar la orientación de Dios
para nuestra vida, en los grandes detalles y en los pequeños detalles, en esa comunión que se hace un estilo de vida, en la que nosotros ponemos nuestra vida en las manos de aquel que es poderoso para guiarnos y llevarnos siempre al lugar seguro y a la decisión oportuna. Por eso, esta palabra de esta mañana es una palabra tan adecuada para los tiempos en los que vivimos. Nosotros también nos subimos a la barca del día, nosotros también empezamos a caminar a través de él y de pronto se levantan las tormentas. Y entonces, cuando se levantan las tormentas, nosotros empezamos a creer que nos hundimos, que no podemos salir, que no tenemos respuesta. Pero si nosotros seguimos el consejo de Pedro, podremos alcanzar la victoria. Dice que Pedro, cuando empezó a hundirse, entonces clamó: Señor, me hundo, sálvame. Cuando el caos de la vida nos perturba, es fácil olvidar que el Señor está con nosotros en medio de la tormenta. Jesús le dijo a Pedro: ¿por qué dudaste? Queridos, independientemente de lo que estemos atravesando, Jesús está listo para extender su mano y rescatarnos. Así que no importa cuál sea la situación que hoy tienes que vivir. En cuanto reacciones, le pidas ayuda al Señor, Él extenderá su mano sin vacilar y te levantará y te pondrá en lugar seguro. El Señor quiere acudir en medio de nuestro ajetreo de la vida, quiere acudir hasta nosotros, extender su mano y ayudarnos. Que el Señor te bendiga.